hermanos y amigos, bienvenidos a Renuevo Espiritual. Este 2021 iniciamos con un tema maravilloso, triunfantes en Cristo Jesús. Muy alegre, muy contento de estar una vez más con ustedes. El Señor nos concede el privilegio de participar con todos ustedes de este tema tan interesante, deseando que sea de gran bendición para toda la audiencia que nos sigue a través del dial 102.2 FM Dynamics Asturias y también aquellos que nos observan a través de la página del Movimiento Misionero Mundial Oviedo Asturias. Muy contento, hermana Keila, en esta jornada que el Señor nos concede, nos permite salir al aire una vez más por Renuevo Espiritual en este 2021, donde nosotros iniciamos creyendo que somos más que vencedores. No porque estemos impulsados por emociones, sino porque creemos poderosamente en la palabra del Señor. Nos aferramos a ella, a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, hoy queremos hablar acerca del tema triunfantes en Cristo Jesús. No se desconecte, quédese con nosotros porque esto será de muchísima bendición, así como lo ha sido para nosotros, creemos que lo será para usted. A todos los hermanos, aquellos que están allí conectados, pues reporte su sintonía, coméntenos, salúdenos, porque nosotros estamos encantados de interactuar con ustedes, pues estamos allí con la mejor disposición de ese feedback, esa retroalimentación que como siempre es algo que nos caracteriza en nuestro programa. Así que no duden en comentar y en expresarnos lo que ustedes consideran concerniente al tema de hoy. Hermana Keila, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Estamos en victoria hoy con este precioso tema, triunfantes en Cristo Jesús. Bueno, contenta nuevamente en nuestro primer programa del año 2021. Sí. Hoy estamos con el primer programa, la primicia de este año, y con un tema de mucha bendición, un tema de victoria para todas nuestras vidas y que es una realidad que nosotros no podemos minimizar. El Señor nos ha dado la victoria y hoy vamos a comenzar con este precioso tema de la palabra del Señor. Ustedes pueden saludar, pueden dejar sus comentarios. Ya hay personas que están conectadas ahora mismo, hay personas que están escribiendo en el Facebook Live, y a todos ustedes pues muchos saludos y un abrazo desde aquí de la distancia, y estaremos ya también leyendo los comentarios de cada uno de ustedes. El tema de hoy es triunfantes en Cristo. Ese es el tema de hoy. ¿Qué hay? ¿Qué te agobia? ¿Qué es aquello que te preocupa en este año? ¿Cómo estás comenzando este año? ¿Cómo lo estás iniciando? ¿Lo estás iniciando con una actitud de vencedor o con una actitud de derrota? ¿Cómo te sientes? ¿Como un triunfante, un triunfador, o te sientes como un fracasado? El Señor hoy va a hablarnos a través de la palabra y nos va a ubicar en el lugar y en la posición donde Él nos ha puesto. Aleluya, amén. Así que vamos a aferrarnos a la palabra de Dios, a pesar de que las circunstancias que puedan rodearnos no sean tan positivas. Pero el tema de hoy es un tema de mucho consuelo, un tema inspirador, un tema de fortaleza, de inspiración también, porque nos anima a que hay un gran largo camino que nos depara por frente a nosotros y que tenemos que caminarlo con sueños, con expectativas, con alegrías, con planes, amén, sabiendo, entendiendo que la última palabra la tiene Dios, pero nosotros no podemos desanimarnos y decir hasta aquí terminó todo. No, el Señor tiene cosas maravillosas para con cada uno de nosotros, porque para algo el Señor ha dejado la iglesia en estos últimos tiempos. Así que el tema de hoy es triunfantes en Cristo. Aleluya, amén. Pueden ir comentando. ¿Qué cree usted? ¿Qué son aquellas cosas que están preocupando a la iglesia de hoy? Algunos dicen que es la pandemia, otros dicen que es el problema económico, otros dicen que es el estancamiento espiritual de las iglesias, el cierre de muchos locales de iglesia. ¿Qué es lo que está preocupando hoy en gran manera a muchos cristianos? En gran manera, bueno, ustedes pueden ir escribiendo, pero entendiendo que nosotros somos triunfantes sobre toda adversidad que se nos presente. Y quiero recordarles, mis queridos hermanos, que estamos ubicados en la calle Coronel Boves, número 26 Bajo. Allí estamos efectuando servicios los días jueves y domingo. Los jueves a partir de las 7 de la tarde y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Estamos todos cordialmente invitados. Para nosotros sería un enorme placer compartir con ustedes, contar con su presencia.
Para todos aquellos que nos están escuchando a través del dial 102.2 FM, nuestro cordial saludo y, cómo no, a nuestro hermano Diego Jiménez en los controles técnicos. Para él, desde acá, nuestro cariño y palabras de bendición. De igual manera, para todos los hermanos que nos observan a través de la página del Movimiento Misionero Mundial Oviedo, Asturias, aquí en Oviedo, en España, en algunos países de Europa que siempre han reportado sintonía, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, nuestros compañeros de ministerio, un cordial saludo para todos ellos, que el Señor les bendiga y gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan. Hoy, para hablar el tema Triunfantes en Cristo, hemos iniciado este año con una serie de temas relacionados con ese tema específicamente. Ya hemos compartido en 2 oportunidades en la congregación en Oviedo. Hemos compartido este tema y queremos traerlo también a la radio porque consideramos que es importante que cada quien reciba esta palabra, que como dije al principio, así como ha sido de bendición para nosotros, creemos que también lo será para todos ustedes. Así que, hermana Keila, me gustaría saber quiénes están allí reportando sintonía, quiénes están allí en contacto con nosotros. Amén. Bueno, ya tenemos varios hermanos de la iglesia de Oviedo y también hermanos de otras partes, ¿verdad?, del mundo, porque eso es lo bonito de este programa radial, que a pesar de que es un programa de la iglesia, organizado por la iglesia, pero también transmitido por la Radio Dinamis Asturias, que es una radio aquí regional, pero el alcance es mundial, porque al estar en las redes sociales, al estar en el Facebook Live, pues sabemos que puede llegar, bueno, hasta la luna, si es posible, haya un astronauta allá con el wifi o wifi. Así que es una bendición poder ver los saludos de varios hermanos y amigos que nos están escribiendo a través del chat. Tenemos hermanos desde Portugal, como nuestra querida hermana Manuela, que Dios le bendiga muchísimo, está enviando muchos saludos desde Porto, a todos nuestros hermanos de Portugal, un abrazo, a todos nuestros hermanos de Porto también, que Dios le bendiga. Hermano Carlos Solaeche está enviando saludos desde Cabaña Quinta, aquí en Asturias, creyente de la iglesia. María de los Ángeles envía saludos. Amén. La hermana Dolores también envía saludos, creyente de aquí de la iglesia de Oviedo. La hermana Iris de Brea desde República Dominicana está enviando saludos. Geraldine Montiel. Damaris Moreno también está enviando saludos desde Avich, Lima. ¡Qué bendición! Sandra Aragonés está enviando saludos. La hermana Nevis Guerra nos está enviando saludos desde Anzoátegui, en Venezuela. Enviando muchos saludos para ti, para mí también. Gracias. Dice que es un gusto verles en este nuevo año, que el Señor les continúe protegiendo y guardando siempre en unión de su hermosa familia. Muchas gracias, querida hermana. Amén. Siempre la hemos visto conectada, apoyando los programas de la iglesia de Oviedo. Muchas gracias por todo su apoyo, querida hermana, y a todos nuestros hermanos de Venezuela, nuestros compatriotas. Un abrazo desde aquí. La hermana Liliana Domínguez desde Venezuela también está enviando muchos saludos. Qué bendición verla conectada, mi hermana. Gracias. Amén. Y dice la hermana Dolores Brea, me siento triunfante porque estoy en la roca que es Cristo. Estamos viviendo tiempos proféticos, su venida está cerca. Así que, hermanos, pueden seguir comentando. El tema de hoy es Triunfantes en Cristo. Y como les comentaba, es un tema que nosotros hemos compartido en la congregación ya en 2 oportunidades. Hoy vamos a tratar de fusionar ambos de esos temas compartidos, hacer una síntesis. Ya sabemos que el tiempo no nos permite extendernos lo que quisiéramos, pero vamos a tratar de resumir todo ese contenido que consideramos valioso para cada uno de ustedes. Ha sido de bendición para nosotros y queremos compartirlo con todos ustedes. Triunfantes en Cristo. Comenzamos el 2021 con esta serie de temas que el Señor ha puesto en nuestros corazones, porque creemos que en medio de todas las circunstancias adversas y difíciles, la iglesia siempre saldrá victoriosa. La Escritura nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y esta palabra es para usted que tiene hambre y sed de Dios, para usted que está librando una batalla, esa batalla que conoce el Señor. Nosotros ignoramos cuál sea el caso, pero puede ser un problema de salud, puede ser un problema económico, de distinta índole, pero el Señor tiene la salida, la solución. Él sana, Él liberta, Él transforma, Él restaura matrimonios.
y nosotros hemos creído en ese Cristo resucitado y hoy lo presentamos a todos ustedes porque creemos que será de muchísima bendición. Así que sí hay salida, sí hay solución en Cristo Jesús. Abre tu mente, abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene reservado para tu vida. Pero no es para que estés en depresión, para que estés angustiada, angustiado. El Señor tiene una solución para tu vida. Hay un pasaje de la Escritura que escogimos para tratar el tema de triunfantes en Cristo. Se encuentra en la segunda carta a los Corintios. Me refiero específicamente al capítulo 2, verso 14 en adelante. Voy a estar leyendo estos pasajes de la Escritura. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este fue el primer pasaje de la Escritura que compartimos para hablar acerca del tema triunfantes en Cristo. Pero también hay otro pasaje que se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 5, verso 7 y verso 8, que sí tiene una relación, aunque hay contextos totalmente diferentes. En el contexto de 1 Corintios, capítulo 5, nos encontramos con un hombre que ha pecado, cometió un acto de incesto, y el apóstol Pablo está corrigiendo, disciplinando. Y en medio de esa disciplina que es aplicada a ese hombre que ha cometido ese pecado, está el verso 7 y el verso 8 para darnos una enseñanza a nosotros maravillosa. Y en el pasaje de 2 Corintios, capítulo 2, verso 14 y los versos siguientes, de igual manera el apóstol Pablo nos está presentando aquí un contexto bastante claro con respecto a la victoria que posee la iglesia. Pero ya he mencionado, son dos contextos diferentes. Sin embargo, hay una relación con respecto al tema del triunfo de la iglesia, del triunfo de cada creyente en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos denominarnos triunfantes en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que nos hace unos vencedores? ¿Qué es lo que nosotros decimos que nos convierte en triunfadores? Porque a veces se habla mucho de que somos victoriosos, de que hemos triunfado, pero debemos escudriñar este término y ver realmente si somos triunfantes en Cristo Jesús. ¿Y por qué somos triunfantes en Cristo Jesús? El tema del triunfo es un tema que ha sido muy hablado, pero mucho, podemos decir en palabras coloquiales, muy machacado en muchos púlpitos, cuando se habla del triunfalismo del cristiano, ¿no? Y tú eres un vencedor y sabemos que lo somos, pero ese triunfalismo constante, pero basado no en el triunfo de la palabra, sino en el triunfo que está supeditado por la condición económica que tengas, el triunfo que está supeditado por la prosperidad material que tengas. Entonces ellos siempre han tratado de sesgar en realidad lo que realmente significa el ser un triunfador. Pero nosotros vamos a cogernos totalmente a la palabra del Señor, lo que significa ser un triunfador, un triunfante en Cristo. Va más allá de la prosperidad económica, porque el que triunfa en Cristo es porque es próspero en todas las áreas de su vida, aunque la prosperidad económica de repente no esté allí en su mejor momento, pero si es una persona que tiene prosperidad espiritual, que tiene prosperidad en la familia, que tiene prosperidad allí en el lugar donde se encuentra, donde está trabajando, en el lugar donde se congrega, donde se siente que todo lo que hace le sale bien. En eso es la prosperidad, que todo lo que tú emprendas te sale bien. Entonces allí sabemos y entendemos que ese es el verdadero triunfo del cristiano. Y el triunfo del cristiano no está basado en los logros del cristiano. El triunfo del cristiano está basado en la sangre de Cristo
¿verdad? Que venció, que nos lavó, ¿verdad? Primeramente que nos lavó, que nos limpió. Y ese triunfo que se hizo, que se efectuó en la cruz del Calvario, es el triunfo que nosotros ahora estamos gozando. Porque muchos alegan que el triunfo, los grandes triunfos son los grandes logros que tú has alcanzado. Entonces ya caemos en el tema del humanismo, del individualismo. ¿Qué he logrado yo más que tú? Si yo he corrido más que tú, ¿qué he alcanzado yo más que tú? Y hemos visto muchas personas que han alcanzado mucho en la tierra, pero que en realidad no son triunfantes en Cristo Jesús. Podrán ser triunfantes en otras áreas. Podremos catalogarlos triunfantes y triunfadores en otras áreas de la vida, pero no triunfantes en Cristo Jesús. Porque el triunfo espiritual en Cristo es un triunfo que va más allá de toda la expectativa humana. Y tú has mencionado algo que es fundamental. Realmente es la espina dorsal de todo esto. Has hablado de nuestro amado Salvador Jesucristo, amén, del derramamiento, amén, de la sangre de Cristo en aquel patíbulo en el Gólgota. Que eso es lo que nos proporciona a nosotros el triunfo verdadero. Es lo que a nosotros nos puede situar en ese lugar de victoria. Sin embargo, hermana Keila, vivimos en tiempos muy difíciles, donde hay un bombardeo constante por las redes sociales, por los medios de comunicación, constantemente informando, dando noticias no tan favorables, con pronósticos no positivos, sino todo lo contrario. Y eso de alguna forma va permeando en la iglesia, va permeando en hombres y en mujeres, en jóvenes, en adolescentes, incluso en niños. Eso es una corriente que viene con mucho ímpetu y va de alguna forma debilitando las convicciones de las personas quienes recibimos toda esa información, porque ninguno de nosotros está exento. Encendemos el ordenador, encendemos la televisión y vemos allí esas noticias, el reporte de la semana o de lo que ha acontecido durante algunas semanas, que en algunos casos y en distintas latitudes son situaciones adversas. Este asunto de la pandemia ha trastocado muchísimo los hogares, las familias, los matrimonios. Sin duda que ha tenido un impacto negativo todo esto que nosotros estamos viendo, observando en distintos aspectos. En el aspecto económico, por ejemplo, ha golpeado duramente a nivel mundial. En el asunto y en el aspecto de la salud, sin duda alguna, es evidente todo lo que esto ha producido. Muertes tras muertes. Y esto, de alguna forma, va como haciendo retroceder a aquellos que venían con un galope, con un ánimo considerable, significativo. Y es la estrategia, o una de las estrategias, porque no voy a decir que esto de la pandemia es una estrategia meramente del enemigo, porque a mi manera de ver y según mi opinión y lo que encuentro en las Sagradas Escrituras, es que Dios, a pesar de que encontramos que en las Sagradas Escrituras se dice que el príncipe de este mundo, de este siglo, es el enemigo, a pesar de todo eso, hay una soberanía que es de Dios. Es decir, que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas que ocurren. Dios tiene la última palabra y es quien controla todo lo que nosotros estamos hoy viendo. Y en todo pues hay un propósito de parte de Dios. El hombre le ha dado la espalda al Señor. Se ha sumergido en un pecado rampante sin igual, sin parangón. Esto ha traído graves consecuencias, por supuesto. Así que podríamos decir que esto que nosotros estamos viendo, todo esto que nos está golpeando a nosotros, de alguna manera es consecuencia del pecado del hombre. Por supuesto, las garras del enemigo están en todo esto, pero Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. Es decir, que Dios está observándolo todo, Él tiene la última palabra, Él sabrá hasta dónde va a permitir que se trascienda en esto, Él sabrá hasta dónde va a permitir que las sociedades reciban el pago de su maldad y de su pecado, porque en gran parte esto es lo que está sucediendo. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Así que nosotros sabemos perfectamente
que esto es producto de la desobediencia del hombre. Sin embargo, mis amados hermanos, la iglesia debe tener en cuenta que así como Dios tiene la última palabra, le ha brindado a la iglesia la facultad, la capacidad de permanecer firme en medio de todos estos vendavales, en medio de todos estos ataques terribles que se ciernen en el mundo. Dios nos ha dado a nosotros la victoria en Cristo Jesús. Gloria Así como a Dios. Cristo venció, nosotros también podemos salir airosos, vencedores. Y lo que menos debemos permitir es que esto que está ocurriendo en el mundo vaya a hacernos retroceder, desanimar, hacernos esconder en un lugar por allá como que sin fuerza, sin ánimo, ya sin deseo de continuar adelante. No podemos permitir esto. No estoy diciendo con esto que las situaciones adversas no nos entristezcan, que la pérdida de un ser amado no produzca dolor, no produzca lágrimas. No, por supuesto que sí. Por supuesto que vamos a llorar. Por supuesto que todas esas cuestiones pues nos afectan. Pero a pesar de todo eso, debemos salir adelante creyendo en que Dios tiene el control y que la garantía nos la otorga Él, la garantía de salvación, amén, amén. La garantía de victoria. Y ya vamos a entrar en detalle en estos pasajes de la Escritura, pero me gustaría, hermana Kela, que saludemos a esos hermanos que se están conectando, a los que están escribiéndonos. Por cierto, el hermano Carlos Solaeche escribió y dijo: triunfar es mantener al Espíritu Santo sin contristarlo, mantener la salvación y valorar el regalo que nos dio Cristo en la cruz del Calvario y dar frutos y buenos frutos en el nombre de Jesús. Eso es así. Ese es el verdadero triunfo. Amén. Conservar, mantener, cuidar la salvación. Amén. No contristar al Espíritu Santo, vivir una vida agradable al Señor, dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y valorar ese regalo que el Señor nos ha dado en la cruz del Calvario, que ese es el triunfo sobre el pecado, sobre la enfermedad, el triunfo sobre las maldiciones generacionales, el triunfo sobre todo lo negativo que había sobre la humanidad. El Señor allí triunfó, el Señor allí derrotó al diablo y a toda su comitiva, y ahora nosotros somos más que vencedores porque nos apropiamos, ¿verdad?, de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero hay que conservarla. Hay que cuidar ese regalo que es nuestra victoria. Si yo no conservo el regalo de la salvación, hermanos, esto es causa y efecto. Inmediatamente voy a salir como derrotado porque no tengo la cobertura de Cristo, no tengo la autoridad de Cristo en mi vida. Amén. Todo cristiano debe estar respaldado por el Espíritu de Dios, y ese respaldo solamente se dará si este cristiano, si esta cristiana, si yo, si tú, si cada uno de nosotros conservamos lo que el Señor nos ha dado y no nos salimos del lugar donde el Señor nos ha puesto. ¿Cuál es el lugar? Pues un lugar de victoria, es un lugar de honra, es un lugar de privilegio. Es decir, el lugar que el Señor te ha dado es nada más y nada menos que ser hijo de Dios. Si tú te sales de esa cobertura, vas a ser un perdedor. Amén. Es posible que usted que nos observa o nos está escuchando esté librando batallas y esté inmerso en una situación difícil, Amén. Quizá con depresión o con una gran ansiedad. Pero le invito a que usted abra su mente y corazón y escuche lo que el Señor tiene reservado para usted, y que tenga la disposición, el corazón resuelto para recibir de la mejor manera posible este mensaje y pueda salir de la situación en la que te encuentras. Mi querido hermano, el pasaje que nosotros tomamos hoy como base en 2 Corintios capítulo 2, verso 14, comienza aquí el apóstol Pablo dando gracias, mas a Dios gracias. Comienza agradeciendo por algo, no empieza quejándose, no empieza reprochando, no empieza altercando con Dios. Dice, mas a Dios gracias. Esa palabra es fundamental. Nuestro día a día debe comenzar con agradecimiento. Obviamente, el apóstol sabía que habían razones suficientes para dar gracias. Ese es uno de los principios que nos debería mover a nosotros día a día. El agradecimiento.
Y él comienza precisamente dando gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Da gracias porque él sabe de antemano que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos lleva en triunfo. El Señor no nos conduce a nosotros hacia la desgracia, nos lleva de la mano, nos lleva con su diestra de favor y de justicia hacia el triunfo, Gloria a Dios. hacia la victoria. Pero no nos lleva al triunfo porque nosotros contemos con las capacidades humanas, con los méritos o con esos conocimientos suficientes como para alcanzar el Olimpo, como para llegar a lo máximo, a la cúspide. No nos lleva al triunfo por nosotros en sí, nos lleva al triunfo en Cristo Jesús. Nótese que el apóstol Pablo está dando gracias a Dios porque nos lleva en triunfo por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Nos lleva en triunfo. Y esto es algo maravilloso. En Cristo Jesús. Bueno, tú dijiste al comienzo, dijiste que la sangre derramada del Señor Jesucristo es la que nos convierte en victoriosos, es la que nos convierte a nosotros en triunfadores. Precisamente es lo que el apóstol está aquí destacando. El éxito de cada uno de nosotros pues se consigue en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esto quiere decir que una persona que esté fuera de la cobertura de Cristo, fuera de la mano del Señor Jesucristo, no puede considerarse un triunfante, porque el triunfante es todo aquel que en Cristo Jesús alcanza la victoria. Dios, es decir, aleluya. que es Cristo quien te proporciona la victoria. No puedes ser un vencedor y un triunfante en tu vida si le has dado la espalda al Señor Jesucristo. Debes abrir tu mente y tu corazón para recibir al Cordero de Dios, al Hijo de Dios. Se llama Jesucristo. Amén, es el amén. único que puede transformar tu vida. Transforma corazones. Por muy ensoberbecidos, por muy obstinado que sea el corazón, el Señor Jesucristo lo transforma. Pero debes estar dispuesto, debes estar dispuesta a recibir a Jesucristo, que es el único que te puede llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Es decir, que a partir de allí comienza una nueva historia. A partir de allí hay una nueva condición. Estabas en la condición de la derrota, estabas fracasado, te sentías fracasado, pero una vez que Cristo entra a tu corazón, pues ya comienzas a triunfar porque te apoderas de la victoria de Cristo en tu vida. Es decir, que el comienzo es allí. Cuando esa persona abre su corazón a Cristo, inmediatamente se convierte en un vencedor. Claro, y allí el apóstol Pablo nos está dando a nosotros una gran enseñanza. Si estamos en Cristo, pues por supuesto que vamos a ir en triunfo. Si el enemigo logra filtrar esos pensamientos e ideas que él lanza, diciéndote que no va a ser posible porque las situaciones a nuestro alrededor son muy negativas, que es imposible, y eso llega a permear en tu vida, pues obviamente vas a ir retrocediendo. Pero si te apoderas de la palabra de Dios, si crees en las promesas del Señor, si crees a esta palabra, habrá fortaleza sobre tu vida y ninguno de esos dardos que lanza el enemigo logrará filtrarse en tu vida, con lo cual te convertirás en una persona que siempre irá adelante seguro, confiado en el Señor, entendiendo que Dios no te ha desamparado, no te ha abandonado, va contigo. Ahora bien, hablando del tema del triunfo en Cristo, ¿verdad? Nosotros repetimos muchas veces los versículos, en Cristo somos más que vencedores, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto aquellos que me persiguen tropezarán. Jehová mi pastor, nada me faltará, y delicados pastos me hará descansar. O sea, hay tantos versículos de victoria para nuestras vidas, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta entender, asimilar que somos triunfantes? ¿Por qué lo digo? Porque una cosa es lo que yo diga con la palabra. Yo digo soy triunfante, yo soy más que vencedora, pero con mis hechos, con mis palabras del día a día,
con mis pensamientos, con mis preocupaciones, yo no estoy demostrando que verdaderamente me siento triunfante. Lo digo por experiencia propia. A mí me ha pasado que yo digo, bueno, yo soy más que vencedora, pero vienen momentos donde yo me dejo llevar de repente por la preocupación, por el problema, por la incertidumbre, y actúo a veces como que, wow, o sea, no estoy actuando como una triunfante, sino porque como que me estuviera anticipando ya una pérdida que viene segura, una derrota segura. ¿Por qué nos cuesta asimilar todos los días, cada momento, las 24 horas del día, que nosotros hemos vencido? Mira, eso es muy interesante. Cuando nosotros analizamos este primer versículo, es decir, el verso 14 del capítulo 2 de 2 de Corintios, volvemos a subrayar que el apóstol Pablo está dando gracias. Sí. Cuando una persona da gracias, lo hace porque entiende que ha recibido un favor. Sí. Y en el caso nuestro, un favor inmerecido. La gracia del Señor salvándonos, trasladándonos de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Comprados a precio de sangre, Amén. redimidos, justificados, santificados. En fin, hay muchas razones cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras y cuando intimamos con Dios por medio de la oración y el Espíritu Santo toca a nuestro ser y revela a Cristo cada día más a nosotros, pues descubrimos que hay muchísimas razones para dar gracias. Pero uno de los aspectos notables cuando alguien da gracias es que tiene gozo, hermana Keila. Aleluya. Es que tiene contentamiento, es que hay júbilo. Así que la persona cuando da gracias se alegra porque ha recibido algo maravilloso. Y él comienza aquí dando gracias porque alguien que ha vencido, alguien que ha triunfado, no estará triste, no estará congojado, no estará amedrentado, no estará llorando, estará gozoso. ¿Qué identificaba a aquellos soldados que ganaban una batalla? La fiesta. La celebración, el júbilo, el contentamiento. Eso era lo que identificaba que una persona hubiera pues ganado o no. Se le veía venir, si se le veía venir con algarabía, con júbilo, con una sonrisa, con cántico de victoria, pues se sabía que habían vencido, que habían ganado. Y algo de los soldados que me gusta, me ha llamado la atención de las películas, y no solamente las películas, de los mismos testimonios de ellos, que han sobrevivido a las guerras, es que ellos siempre se sentían triunfadores. Es decir, si ellos ganaban una batalla, porque recordemos que una batalla no es igual que una guerra se compone de muchas batallas. Si ganaban la batalla del día de hoy, ellos ya se sentían triunfadores o triunfantes, y ellos celebraban ese triunfo en la noche, sabiendo que al día siguiente les podía deparar otra batalla, otro combate, y que podían perder y que podían morir. Pero ellos vivían el día a día. ¿Y a quiénes siguen ellos? A políticos, a líderes que, bueno, seguían órdenes. Pero nosotros, claro, seguimos órdenes, pero las órdenes vienen dadas de parte de Dios, que Él siempre gana todas las batallas. Entonces ellos vivían el día a día. ¿Por qué nosotros, que somos soldados de la milicia de los escuadrones de Dios, amén, que tenemos al Dios sobre todos los dioses como el general de los ejércitos, ¿verdad?, que sabemos que Él no pierde ninguna batalla? ¿Por qué nos preocupamos por el día de mañana? Sabiendo que hemos triunfado, que el Señor nos ha dado victorias, todavía nos atemorizamos por las luchas que nos esperan en el día de mañana, porque nos agobiamos mucho por lo que ha de pasar. De hecho, cuando se comienza este año, muchas personas entraron con miedo este año. ¿Qué va a pasar este año? O sea, ¿qué va a pasar? Y muchos entraron con actitud de derrota, con actitud de incertidumbre, de derrota, porque creen que este año de esto no van a pasar, de que van a ser sacudidos de una forma terrible y que se van a sentir como unos perdedores. Entonces, ¿por qué nos adelantamos? Si un soldado cree en el triunfo del día de hoy, lo disfruta, sabiendo que mañana puede morir, cuánto más nosotros que tenemos aquel que nunca pierde, y que si el día que yo tenga que partir de esta tierra es porque más bien estoy ganando, es porque el que parte de esta tierra, el cristiano, gana. Amén, gana la batalla más bien. Amén. Y esa actitud de derrota y esa condición en el nombre del Señor Jesucristo, amén, tiene que cambiar en ti. Debe haber un cambio radical en usted que nos está escuchando, que nos está observando. Dios no te quiere en ese sitio, no te quiere en ese lugar. Debe haber una transformación en usted, y deseo con todo mi corazón que hoy lo sea. Amén. Sigamos analizando el verso 14, ya en la parte final de este versículo. Dice: y por medio de nosotros
manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Recapitulemos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Pero luego dice algo interesante. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Está diciendo que a través de nuestras vidas ocurre algo maravilloso. Gloria a Dios. Se da a conocer el olor del conocimiento del Señor Jesucristo. Es a través de usted, es a través de mí. Así que nosotros somos un instrumento útil en las manos del Señor. Damos gracias a Dios porque somos llevados en triunfo. Dios nos lleva en triunfo por Cristo Jesús. Y nos manifiesta a través de nosotros el olor del conocimiento. Es decir, que Dios a usted y a mí nos está preparando, nos está capacitando para darle al mundo a conocer un olor, una fragancia extraordinaria. La fragancia de la victoria, la fragancia de la salvación en Cristo Jesús. Y el instrumento es usted, soy yo. Amén. Nuestras voces deben abrirse para pregonar ese mensaje de esperanza y salvación que hemos recibido en nuestro amado Salvador Jesucristo. Tú hablabas hace unos días, hermana Keila, del poder del testimonio y lo que involucra el término testimonio. No solo nuestra conducta, nuestras acciones, sino hablar de aquello que nosotros hemos visto, de lo que nosotros hemos presenciado y hemos experimentado. Amén. De eso debemos hablar, de eso debemos testificar. Pues justamente el apóstol Pablo está diciendo que por medio de nosotros se da a conocer el olor del conocimiento de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y esto nos lleva a la idea que el apóstol Pablo desea presentarnos a nosotros en este pasaje. Él está pensando en aquel general que vencía una victoria, aquel general que vencía una batalla, que llegaba victorioso, un general romano que hacía su entrada triunfal en Roma y que venía con los soldados que habían juntamente con él vencido, pero que además traían a esos presos, a esos que ya habían convertido en esclavos. Es decir, el apóstol Pablo está aquí mostrándonos el escenario de la victoria, de alguien que ha vencido y que llega con esos soldados en victoria. Y esto es una gran lección para nosotros, porque también el mismo apóstol nos presenta en el libro de Colosenses que el Señor, cuando muere en la cruz del Calvario, derrotó al diablo y a los demonios, exhibiéndolos públicamente, y que toda autoridad de ellos sobre nuestras vidas ha sido quitada. Así que la victoria la obtuvo el Señor Jesucristo, que es el general de generales, hizo su entrada triunfal y nosotros le acompañamos a Él como victoriosos, como vencedores también. Pero hay una característica, algo que se daba en esas entradas triunfales, y es que había un olor fragante, se quemaban especias aromáticas, habían resinas, habían varias especias que se quemaban. Y entonces cuando iba entrando el general con los soldados, todos llenos de victoria, había entre esa algarabía un olor fragante. Había un olor que identificaba el momento, que era un momento de victoria. Esa fragancia se daba cuando se vencía, hermana Keila. ¿Y cómo era esa fragancia? Bueno, agradable. Muy agradable, un olor muy de esos que gustan, que agradan mucho. Él sigue en el verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Amén, amén. En los que se salvan y en los que se pierden. Dice que para Dios somos grato olor en Cristo Jesús. Es decir, que
el Señor, nuestro Dios, observa a aquel que ha sido comprado a precio de sangre, y para Dios ese que ha sido comprado, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, es un olor grato. Amén. Es un olor agradable. No así para aquellos que no han querido aceptar el mensaje de Cristo. Mira que aquellos que se pierden, es decir, aquellos que no aceptan a Cristo, el verso 16 dice: a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Está hablando de muerte de principio a fin. La fragancia es entregada, la fragancia del Evangelio. Pero para quienes aceptamos esa fragancia, es decir, para quienes aceptamos a Cristo Jesús, hay un olor de vida, porque obtenemos vida eterna en el Señor. Amén, amén. Pero para aquellos que no aceptan esa fragancia, porque sí, habrán muchos que no acepten ese mensaje de esperanza y de salvación, como ocurría para aquella época, en el tiempo de los corintios, en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de esas civilizaciones, de esas sociedades filosóficas, en medio de los griegos, había mucha aversión al tema de la cruz de Cristo. No se quería escuchar de ese mensaje porque se veía como un mensaje absurdo. Igual ocurre en nuestros tiempos. Todavía eso no ha cambiado en lo absoluto. Hay un gran porcentaje, hay una gran población que no quiere recibir ese mensaje porque lo consideran anticuado, porque consideran que no es de inteligentes, así como pensaban también los filósofos de la época del apóstol Pablo, que lo veían como una locura, que lo veían como algo que no tenía sentido, que alguien que haya muerto en un vil patíbulo pudiera ser el salvador de la humanidad. Entonces el apóstol Pablo aquí dice, bueno, para aquellos que no quieren recibir este mensaje, para ellos es olor de muerte, para ellos vendrá mortandad, para ellos vendrá una condenación eterna. Pero para aquellos que reciban ese mensaje, entonces habrá olor de vida para vida. Es decir, habrá vida de principio a fin. Gloria a Dios. En todo momento tendremos vida. Y tú dijiste hace algo importante hace algún tiempo, en el desarrollo de este tema, tú dijiste que si nosotros llegamos a morir realmente, tampoco estamos perdiendo. No, ganamos más. Porque ganamos la eternidad en Cristo. Amén. Ganamos, o sea, triunfamos. La vida es una batalla constante todos los días, y el día que nosotros partamos es porque hemos terminado la batalla. Es decir, que aquellos que ya murieron en Cristo Jesús, ya ellos ganaron. Nosotros seguimos aquí luchando todos los días contra el enemigo, contra el mundo, contra nuestra propia carne, contra nuestras propias debilidades, la lucha constante que tenemos en nuestro hogar todos los días, mientras que ya ellos ganaron la batalla. Es decir, que la vida de un cristiano es de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, es increciendo, es decir, de menor a mayor. ¿Hasta cuál es el punto más álgido? Cuando alcancemos la gloria eterna. Amén. Esa es la mayor victoria. La victoria de las victorias más grandes es que nosotros podamos ser recibidos por nuestro Señor allá en el cielo. Luego el apóstol continúa diciendo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice, pues nosotros, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Está hablando de ellos como portavoces del mensaje de salvación, como auténticos predicadores del evangelio, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Está hablando de lo que debe poseer una persona que habla de Cristo Jesús, que debe ser una persona verdadera, sincera, dando el mensaje de salvación que tantos necesitan escuchar las sociedades, sobre todo en el tiempo actual. Esto es, digamos, el contexto que nos quería presentar el apóstol Pablo. Un general, alguien que ha vencido, que llega con sus soldados vencedores, y que nosotros de igual manera somos triunfantes, somos esos que vamos acompañando al general de generales, amén, a nuestro amado Salvador Jesucristo, triunfantes en la celebración, en la fiesta, en el agradecimiento, con un olor maravilloso que se desprende, que se deja percibir, que es muy agradable a aquellos que estamos
en Cristo Jesús tenemos olor de vida para vida, y aquellos que nos dejamos usar por el Señor como instrumentos útiles, pues estamos manifestando el olor del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, estamos entregando una fragancia especial. Y no, usted no asuma una actitud de derrota cuando alguien no acepte ese mensaje, porque sí, no lo aceptarán, habrán quienes no lo acepten, pues para ellos, dice la Escritura, habrá olor de muerte para muerte. Pero para aquellos que sí lo acepten, habrá olor de vida para vida. Y el Señor lo que desea es que en usted haya olor de vida para vida. Cuando tú decías que cuando una persona muere, realmente ha obtenido una victoria porque tiene una vida eterna, eso me lleva a un mártir muy conocido llamado Policarpo. Se dice de Policarpo que cuando fue encendido cual hoguera, como una hoguera, que así murió, se dice de él que salía un olor fragante en medio de ese de esa hoguera, de ese fuego que lo estaba ahí consumiendo. Salía un olor, se desprendía un olor agradable. Y es que hay olor de vida para aquellos que estamos en Cristo Jesús, y ante la presencia de Dios, eso es un olor agradable, un olor maravilloso. Vemos cómo la iglesia nunca se declaró ni se ubicó en el lugar de la derrota. Nunca, a pesar de ser la iglesia perseguida, nunca se sintieron derrotados. Yo quería llegar allí, hermana Keila, que subrayáramos eso, sí. Porque cuánta oposición, cuántas persecuciones tuvieron que enfrentar los primeros cristianos. Expropiaciones. Cuántas cosas tuvieron que vivir, acontecimientos que usted y yo quizás jamás viviremos. Esa persecución constante, y que se exponían literalmente, exponían su cabeza, sí, cuando hablaban de Cristo Jesús. Y a pesar de todo eso, el apóstol Pablo y todos aquellos grandes hombres y mujeres de Dios, esa galería enorme de hombres y mujeres de fe, jamás se situaron en el lugar de la derrota. Aleluya. Siempre se consideraron triunfantes en Cristo Jesús. Triunfantes porque el Señor les había dado la victoria. Triunfantes porque muchos de ellos habían obtenido experiencias profundas con el Señor. Aleluya, porque el apóstol Pablo, camino a Damasco, tuvo un encuentro maravilloso con el Cristo resucitado, y él comprendió que el Señor había vencido la muerte, y que el Señor le había dado a él un sitio de triunfo, de victoria también. Que él estaba acompañando al general de generales, al vencedor, al que había vencido la muerte, al que exhibió al diablo y los demonios públicamente y los despojó de toda autoridad, con lo cual el apóstol Pablo jamás se ubicaría en el lugar de la derrota, jamás, a pesar de que fuera azotado, fuera menospreciado, apresado, a pesar de que tuviera que morir, que de hecho murió por la causa de Cristo, pero ellos morían con dignidad, ellos morían en señal de victoria. Dicen, hay muchos testigos de aquellos tiempos, de los tiempos de los mártires, de la iglesia perseguida, que cuando ellos morían cantando, morían mirando al cielo con una sonrisa en su rostro. Es decir, nunca se sintieron derrotados, porque ellos decían, bueno, si el Señor murió en una cruz, ¿qué puedo esperar yo? Yo también, a mí me espera la muerte. Y si es por la causa de Cristo, entonces para mí es una victoria morir por la causa de Cristo. Mucha gente muere por causas naturales, otros mueren por algún accidente, por cualquier otra cosa, por una enfermedad, con algún acto terrorista, por algún problema de inseguridad, acto vandálico, pero qué lindo es morir por la causa del Señor. Y aquellos que morirán por la causa de Cristo van a llevar mayor recompensa, lo dice la palabra. Aquellas almas, aleluya, que le fueron arrebatadas sus vidas por predicar la palabra de Dios, tendrán también una recompensa muy hermosa en los cielos. Entonces, la vida de un cristiano es una vida de triunfo, por el hecho de decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo la salvación del alma, la tengo, el Señor me la ha dado, tengo el cielo para mi vida, si me mantengo firme lo tengo. Eso es señal de victoria, y no habrá ningún logro en esta tierra
No habrá ningún título, no habrá ninguna prosperidad material, no habrá absolutamente nada que se iguale al triunfo en Cristo Jesús. Podrán haber muchos triunfos, podrán haber muchas copas, podrán haber muchos trofeos, podrán haber muchos títulos que te puedas ganar, que hayas triunfado en competiciones, que hayas triunfado en tu vida secular, que hayas triunfado en lo académico, pero nada se podrá igualar al triunfo que tú puedas obtener en Cristo Jesús. Así que de nada sirve que estés en la lista de Forbes, a que aparezca en los diarios y en los libros más importantes del mundo. Si tu vida no está siendo tomada por Dios, si tu vida no está siendo tomada por el Espíritu Santo, déjame decirte, querido amigo, que no estás viviendo en triunfo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es allí donde muchos detestan escuchar al cristiano, escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios confronta y le dice al hombre: no son tus riquezas las que te darán el triunfo, no es tu conocimiento el que te dará el triunfo, no es todo lo que tú poseas lo que te dará el triunfo, no son los títulos honoríficos, no son los títulos nobiliarios, no es una corona, no es una insignia. Nada de ello es el que te da el verdadero triunfo. El verdadero triunfo lo tienes cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú vives una vida agradable al Señor, cuando tu vida en realidad es olor agradable, fragante delante de la presencia del Señor. Ese es el verdadero triunfo. Y tan seguro estaba el apóstol Pablo de Amén. Su triunfo en Cristo Jesús, que le dijo a los corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aleluya. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Porque él sabía que el Señor Jesucristo había vencido la muerte, la había vencido. Así que si el Señor había vencido la muerte, también él era partícipe de esa victoria, y él se constituía o se convertía en un vencedor sobre la muerte. Y no solo sobre la muerte, también sobre el pecado. Y de eso hay mucho material. Lo encontramos en 2 de Corintios, en el capítulo 5, verso 7 y verso 8. Pasajes que no vamos a poder nosotros hoy explicar, no vamos a poder adentrarnos allí. Pero las grandes victorias que el apóstol Pablo reconocía que eran también parte de sus victorias, era que el Señor Jesucristo había vencido sobre la muerte, y que ahora la muerte a él no le podía tocar el alma y conducirlo a una condenación eterna, sino que él disfrutaría de la vida eterna. Y por eso es que le dice a los de Filipos: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El sitio donde el apóstol Pablo se encontraba siempre era en el sitio de la victoria y no de la derrota. Por eso, cuando estaba con Silas metido en una prisión de más adentro, habiendo sido golpeado, flagelado, humillado, habiendo vivido una experiencia terrible, él se encontraba preso, y preso por predicar el mensaje de salvación, pero se encontraba en esa condición, y lo encontramos en la Escritura cantando y alabando al Señor, entonando himnos a Dios. Ese es un hombre que sabe cuál es su lugar, el lugar de victoria. Pero cuántas personas, cuando están pasando por momentos difíciles, entonces le dan la espalda a Dios, o creen que ya el Señor se esfumó, que Dios no tiene tratos con él o con ella, que ya Dios no lo ha tomado en cuenta, que Dios tiene a otros como escogidos para bendecirlos, pero que Él no es un victorioso. No, de ninguna manera. Usted es parte de la bendición de Dios, y Dios quiere que te sitúes en el lugar de la victoria. Pero levántate en fe. Dios quiere a usted concederle grandes victorias. Es posible que se encuentre con una situación de enfermedad, es posible que tenga un problema matrimonial, o que tengas un problema y estás librando batallas mentales, o batallas porque no puedes abandonar un vicio, abandonar un pecado. El Señor Jesucristo te concede a ti la facultad, la posibilidad de vencer sobre el pecado. Gloria también, a Dios. Para que te conviertas en un vencedor, en un victorioso. El apóstol Pablo le dijo a los romanos en el verso 28 del capítulo 8:
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pasemos al verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria por lo cual, a Dios. estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. De verdad, ¿quién podía hacer tambalear la fe de Pablo? Porque él sabía muy bien cuál era su lugar. Él sabía muy bien cuál era su condición. Su condición era de triunfador, de triunfante. Él lo sabía muy bien. Viniera quien viniera. Es más, que bajara un ángel y le dijera, tú eres un perdedor. Ni que bajara quien bajara. Él sabía muy bien en quién él había creído. Él sabía muy bien a quién él había visto. Aleluya. Él sabía muy bien lo que él sentía todos los días. Él entendía perfectamente que cada latigazo, que cada pedrada, que cada palabra de menosprecio, peyorativa hacia él, que cada insulto sería una suma más para la gloria, aleluya, para el triunfo que le esperaba a él, aleluya. Es decir, hermanos, cuanto mayor sea tu problema, cuanto mayor sea tus luchas diarias, eso será añadidura a tu victoria. Aleluya, porque mientras mayor sea tu prueba, mayor va a ser el triunfo, querido hermano, amén. Así que, hermanos, mientras más escalones tenga una escalera, pues más alto vas a llegar, más alto vas a llegar. Y la presentación del programa de hoy es el pico, este gran pico hermoso Everest, que es el pico más alto del mundo, ¿verdad? ¿Por qué postramos el pico Everest? Porque allí los que escalan y llegan a la montaña, a la cima, pues se sienten, ¿cómo se sienten? Triunfantes. ¿Y quién le va a decir a esa persona, tú no triunfaste? ¿Quién le va a decir, tú eres un perdedor? Él se va a reír. Él le va a decir, ni que me lo diga quien me lo diga. El presidente más poderoso del mundo que me quiera decir que tú no escalaste y que no llegaste a la cima, yo no me lo voy a creer, porque yo fui el que subí. Yo fui el que escalé, yo fui el que sufrí, pasé las noches de riesgo, de miedo, de frío, de hipotermia, pero yo llegué a la cima y nadie me va a quitar este triunfo. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos estar seguros, segurísimos de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. El problema es que no nos apoderamos de lo que el Señor ha hecho. No nos apoderamos de una victoria que el Señor nos ha entregado y creemos que esa victoria es para otros. Es para aquel que tenga mucha fe, es para aquel que es evangelista, aquel que es pastor muy reconocido. Pero ay, yo no tengo tanta fe. No, hermano, esa victoria es para todos por igual. Aquí no hay preferidos. Aquí no es que el Señor va a darle más victorias a uno que a otro. Siempre que tú te guardes para el Señor siempre te va a garantizar la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos viviendo momentos muy difíciles y creo propicio este tema, porque ¿qué es lo que se está viendo hoy? El tema de la pandemia, incertidumbre, inestabilidad laboral para muchos, algunos hasta problemas de abastecimiento de alimentos, tantas situaciones. No es fácil lo que se cree, los augurios negativos para las naciones, para las economías mundiales. Las iglesias, muchos pastores han partido a la presencia del Señor. Amén. Muchas mujeres que están quedando viudas y viudos también. Hay mucho dolor en muchos hogares. Y el enemigo lo que quiere es que toda la situación que está sucediendo, todo lo que se está dando, es que te arrebate esa victoria que el Señor te ha dado. Amén. Amén. Pero hoy nosotros hemos traído esta palabra para que usted reflexione, para que usted abra su mente y su corazón y no se sitúe en el lugar de la derrota. El Señor quiere que usted crezca y se desarrolle. Tú mencionaste el Everest y me hizo recordar a un hombre llamado Edmund Hillary, que logró llegar a la cima del Everest, pero en su primer intento no lo pudo alcanzar, no lo logró. Así que en una conferencia que se le hizo a él, entre las preguntas que le hicieron, pues él habló sobre el Everest, sobre los desafíos de volverlo a escalar. Y él tenía una imagen del Everest
lo miró, apuntó hacia el Everest y le dijo: Monte Everest, tú me venciste la primera vez, pero yo te venceré la segunda vez. Y te venceré porque tú ya creciste todo lo que podías crecer, pero yo todavía sigo creciendo. Por eso yo te voy a vencer. Qué lindo esas palabras, ¿no? Y lo venció, logró escalar junto a otros alpinistas, llegar a la cima y fue del el primero, Everest. y fue el primero. Así que, mis amados hermanos, que nosotros, con la fe en nuestro amado Salvador Jesucristo, con una resolución firme del corazón, podamos decirle al problema, a la adversidad, a cualquier tentación: yo te voy a vencer. Voy a vencer porque no estoy solo. Voy a vencer porque mi amado Salvador Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario, y cuento con todas las herramientas, con toda la armadura para poder salir airoso en medio de cualquier circunstancia, por muy difícil que sea. Pero yo voy a salir victorioso. Mi lugar es el lugar de la victoria, del triunfo, porque Cristo venció. Por lo tanto, yo también soy un vencedor. Vencedor sobre la muerte, vencedor sobre el pecado, Aleluya. Vencedor sobre la enfermedad. Así que, mi amado hermano, usted que nos escucha, reciba esta palabra del Señor. Estimado amigo, abre tu mente y tu corazón para recibir a Jesucristo como tu suficiente Salvador. Hermana Keila, no vamos a poder hablar del capítulo 5 de 1 de Corintios, el verso 7 y verso 8, por razones de tiempo. Me gustaría que saludásemos a los hermanos, aquellos que están reportando sintonía, y luego hagamos una oración por aquellos que quieren recibir al Señor Jesucristo en su corazón y aquellos que necesitan fortaleza espiritual. Amén. Tenemos en sintonía a Yutin Lee desde Salamanca, a mi querida madre Xiomara Rincón desde Venezuela. Un abrazo desde aquí, mi querida madre. Amén. Para ti, para mi querido padre también saludos a toda mi familia allá en Venezuela que está conectada, a los que puedan estar conectados. La hermana Liliana Domínguez sigue conectada, Nurleiva Valenzuela desde Colombia, Geraldine Montiel, Giovanna Inisco, la hermana Elizabeth Hernández desde Barcelona dice: gloria a Dios, aleluya. Saludos, apreciados pastores, nos gozamos con la preciosa palabra de Dios, estamos seguros de la victoria en Cristo Jesús, seremos triunfadores en Cristo, amén. Está en sintonía la hermana Elizabeth Dilón desde Tineo, Gigi Patricia García, Fabiola Arévalo, Rosa Elena Brea Reyes también está en sintonía desde hace rato aquí, también Fabiola Arévalo, la hermana Dolores Brea también está en sintonía. Vamos a ver quién es más. Edith Cucuñame está en sintonía. Yese Solano Agüero está en sintonía desde Costa Rica. Qué bendición, hermana Yese. Nevis Guerra, el hermano Carlos Solaeche. Bueno, varios hermanos, hay varios hermanos que están en sintonía. Amén. Amén. A todos ellos. Diormi Romero está en sintonía. Amén. Familia de allá de Venezuela. Que Dios le bendiga en gran manera. A toda su familia también allá. Bueno, estos son los saludos que tenemos. Nicole Ramírez también está en sintonía. Hoy en este tema tan precioso, triunfantes en Cristo. A todos ustedes, pues nos alegramos mucho de verlos desde Arequipa, Perú. Ruth Luque, Mary Carreño desde Colombia también está enviando saludos. Bueno, hay una sintonía de diferentes partes del mundo. Esto es una bendición. Amén. Las redes sociales nos unen en este sentido, que de diferentes partes de Venezuela, Colombia, Perú, España, Portugal, pues están en sintonía. Amén. Saludando y viendo el programa. República Dominicana también, amén. Aquí tenemos estos hermanos. A todos ustedes, muchas gracias por el apoyo que le han dado al programa Renuevo Espiritual en todos estos años. Ya vamos a cumplir 3 años. Con la ayuda del Señor, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? En los programas de Renuevo Espiritual, y no ha sido fácil diferentes temas para desarrollarlos, pero sabemos que Dios es el que nos ha dado la victoria, amén, como decíamos amén. Hoy, triunfantes en Cristo, y que el Señor siga dándonos la victoria en todo, amén, y para todo. Un abrazo desde aquí, desde Oviedo, España. Gracias, mis amados. Yo también me uno a esas palabras de agradecimiento a todos los hermanos en Cristo Jesús, a todos los amigos, a los compañeros de ministerio que siempre nos brindan ese cariño, ese apoyo en todas las programaciones. Dentro de poco, con la ayuda del Señor, estaremos saliendo al aire con el programa Necesitamos Hablar. Estén allí a la expectativa, porque dentro de poco pues saldremos nuevamente con el programa. Y quiero recordarles que los días jueves y domingo estamos
allí en la calle Coronel Bóvez número 26, los jueves a partir de las 7 de la tarde y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Quiero, antes de terminar ya rápido, saludar a nuestro hermano Joel Narro desde Perú, que está enviando saludos y también dice que saludos también de toda la familia Narro. Pues para usted, querido hermano, también muchos saludos. Una vez lo tuvimos en Necesitamos Hablar. Bueno, en 2 oportunidades y fue de muchísima bendición y esperemos que no sea la última vez, amén, porque vamos a seguir con Necesitamos Hablar. A usted, querido hermano, y a toda su familia, una familia de misioneros, que el Señor les bendiga en gran manera. Y también está en sintonía Damaris Moreno, que varias veces ha escrito y ahora volvió a escribir diciendo que debemos recordar que nunca seremos vencidos si Dios va delante de nosotros. Amén. Así que a todos ustedes un abrazo. Amén. Gracias, hermano Joel Narro, por ese mensaje. Saludos cordiales para su familia. Desde acá, desde Oviedo, España, nuestro amor y cariño para ustedes. Muy bien, mis amados hermanos, ahora quiero que hagamos esa oración por aquellos que quieren recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Están pasando por un momento angustiante, pero que saben que la única forma de escapar de esa situación, de salir de ese lugar donde se encuentran, es primeramente abriendo el corazón y recibiendo al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador. Y también queremos orar por aquellos que necesitan fortaleza espiritual. Amén, amén. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de salir a través de los medios de comunicación y entregar esta palabra. Hay hombres y mujeres que están receptivos a la misma y que hoy quieren abrir su corazón. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, apóyenos en oración, y usted, amigo, amiga, repita esta oración. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón para aceptarte como mi Salvador. Te ruego que me perdones, perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel. Señor, hoy estoy para ofrecer mi vida a ti, reconociendo que tú y únicamente tú puedes salvarme. Ayúdame, mi Señor. Amén. Señor, para aquellos que han hecho esta oración, yo te ruego fortaleza espiritual. Amén, amén. Concédele las fuerzas para salir adelante en medio de cualquier circunstancia. Yo te ruego que rompa las cadenas que los atan y que cualquier ataque de las tinieblas sea inoperante en tu nombre, Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Glorifícate en esas personas. Salva, sana, liberta, restaura matrimonio, restaura familias. Te lo ruego, mi amado Salvador. También por aquellos que necesitan fortaleza espiritual, elevamos esta oración. Te ruego que ayudes a mis hermanos, a mis hermanas, a aquellos que tengan algún problema de salud. Señor, para ti no hay nada imposible. Nosotros hemos sido testigos de tu poder y de tus grandes maravillas. Tú sanas, Señor. Por tu llaga nosotros hemos sido curados. Amén. Y por eso elevamos este clamor, esta oración por aquellos que necesitan, oh Dios, esa intervención divina. Sana los cuerpos, extirpa los tumores, las hernias, cualquier cosa, Señor, que esté estorbando en los cuerpos de aquellos que nos observan, alguna dolencia, algún problema de los huesos, del corazón, de diabetes. Jesús. Sana en el nombre de Cristo Jesús. Liberta a aquellos que están cautivos, aquellos que están dominados, controlados por las tinieblas, que no pueden dormir por las noches, que tienen perturbaciones. Libera los aires, libera sus casas, libera sus vidas, rompe las cadenas que los atan y entrégale grandes victorias. Te ruego que restaures matrimonios, familias, que fortalezcas las personas, que avives, oh Dios, aquellos hombres y mujeres que están escuchando esta palabra y que se conviertan en hombres y mujeres apasionados por tu obra, apasionados por ti. Te lo ruego, mi amado Salvador. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros en Renuevo Espiritual. La invitación es para el próximo miércoles. Con la ayuda del Señor saldremos nuevamente a la misma hora, aquí en Oviedo, Asturias. Que el Señor les bendiga. Quien les habla, su hermano y amigo Osvaldo Romero. Y quien les habla, su hermana y amiga Keila Vergara de Romero. Que el Señor les bendiga en gran manera.